Saludos estudiantes, durante esta semana estaremos trabajando el ejercicio de genética molecular. Los objetivos serán conocer los principios de extracción de DNA, desarrollar un entendimiento de algunos de los principios científicos básicos involucrados en el DNA y conocer los principios de separación del DNA por medio de electroforesis diagarosa para así poder interpretar los datos que se generan en la misma. La genética molecular es el campo de la biología que estudia la estructura y función de los genes a nivel molecular. Esta intenta explicar los mecanismos y circunstancias por los cuales se rige la transmisión de los caracteres de generación en generación. Los genes son la unidad básica de herencia de un organismo. Son los segmentos de DNA que cargan con la información genética, aunque existen otras secuencias de genes que tienen propósitos estructurales o están envueltos en la regulación del uso de su información genética. Bien, ¿cómo fluye la información genética? Pues vamos del DNA al RNA y a proteína. Pero, ¿cómo se llaman estos procesos? Pues bien, el paso del DNA a un pre-mRNA se llama transcripción. Ese pre-mRNA hay que madurarlo, hay que procesarlo para formar un RNA mensajero. Ese RNA mensajero va a abandonar el núcleo y irá al proceso de traducción. Ese proceso de traducción es llevado a cabo por el ribosoma. De este es que van a nacer los polipéptidos. De nuevo, muchachos, este proceso ocurre en células eucariotas, ya que en las células procariotas, como recordarán, no hay núcleo y no hay pre-mRNA, sino que el proceso es transcripción y traducción. Bien. Bueno, ya introducimos los conceptos de transcripción y traducción. ¿Qué es estos conceptos? Bien, muchachos, el RNA es el puente entre los genes y las proteínas que estos codifican. Entonces, la transcripción es la síntesis de un RNA utilizando la información presente en el DNA. Es el proceso que produce el RNA mensajero. La traducción, por el contrario, es la síntesis de un polipéptido utilizando la información que está en mRNA. Se traduce la información de los nucleótidos a aminoácidos, es decir, vamos de un lenguaje a otro y por eso le llamamos traducción. Vamos de secuencias de nucleótidos a secuencias de aminoácidos. Todo esto va a ocurrir en la superficie de los ribosomas. El código genético. Y empezamos con una pregunta. ¿Cómo están codificados en el DNA las instrucciones que permiten que los aminoácidos se conviertan en proteínas? Es decir, ¿cómo logramos que esa secuencia de aminoácidos sea una proteína? Pues bien, existen 20 aminoácidos, pero solo 4 nucleótidos. ¿Cuántos nucleótidos entonces codifican para un aminoácido? El flujo de la información está basado en un código de tripletes, es decir, 3 nucleótidos forman un triplete. Cada 3 nucleótidos se forma o cada 3 nucleótidos codifican, que es lo correcto, para un aminoácido. Bien, si miramos este proceso, vemos el templado de DNA que se transcribe a mensajero y el mensajero se traduce a proteína. Y si nos fijamos, el lenguaje del codón, es decir, un triplete de nucleótidos, corresponde para un aminoácido en específico. Para un gen en particular, solo se transcribe a mensajero una sola cadena del templado, muchachos. Recordemos que el DNA es en doble cadena, pero solo una de las cadenas va a servir de molde para hacer el mensajero. Aquí vemos entonces la tabla que nos da los codones. Recordamos, si cada codón es un triplete de nucleótidos, entonces acomodamos la tabla de forma tal que tengamos nucleótidos en un lado, nucleótidos arriba y nucleótidos al otro lado. Y los combinamos U y U. Aquí vemos este triplete y ese es el triplete para fenilalanina. Esto nos da, muchachos, el reading frame de un mensajero. Es decir, cuando usted tiene un mensajero de frente, los mensajeros, los codones están en múltiplos de 3. Esto entonces nos dice y nos explica por qué hay un codón de iniciación que es AUG y también nos da diferentes codones para terminar la traducción. Síntesis del transcripto de RNA o mensajero. Este tiene 3 etapas. La iniciación,
en la cual se tienen que dar todos los eventos necesarios para que el proceso inicie, la elongación, que es decir, cómo la cadena va madurando, añadiendo, y la terminación, que es el punto en donde decimos, ya se terminó, hay que dar por terminada la transcripción. Bien, la iniciación, la polimerasa de RNA, se va a unir al promotor, que es una región específica en el DNA. Esa va a marcar el punto de iniciación. La fase de elongación, la polimerasa de RNA, va a añadir nucleótidos en el terminal 3' y el mensajero crece de 5 a 3. En la terminación, es decir, el transcripto, la unidad de transcripción, va a ser finalizada y la polimerasa se separa. Dentro del gene, muchachos, hay secuencias que le dicen a la polimerasa, mira, hasta aquí llegó este gene. Y la polimerasa así lo interpreta y se va a separar entonces de la cadena de DNA para entonces dar por terminada la transcripción. Bien, en eucariotas hay un proceso de iniciación, es un tanto diferente. ¿Por qué? Porque en eucariotas encontramos la región del promotor. Esa región del promotor tiene unas secuencias que son intrínsecas, es decir, que son específicas para decirle a la polimerasa y a los factores de transcripción general dónde pegarse. El complejo se va a unir a una secuencia específica y este grupo de proteínas sigue reclutando otras proteínas que van a ayudar en el proceso de la transcripción. Una vez están todas estas proteínas en el punto clave, se forma lo que se llama el complejo de iniciación. Ese complejo de iniciación, muchachos, tiene todo lo necesario para poder transcribir el mensajero. La fase de alargamiento, por el contrario, lo que va a hacer es que cuando la RNA polimerasa se mueve, desenrosca el DNA frente a ella. Recuerden que el DNA está en una doble hélice. ¿Y qué hace? Comienza a transcribir y a pegar nucleótidos. Si se fijan en la figura, ven cómo esa nueva molécula de RNA está naciendo en el proceso de la transcripción y esta se va alejando mientras la cadena de DNA vuelve a unirse en su doble hélice para mantener la integridad. Recuerden, el DNA contiene la información hereditaria de cada organismo y hay que protegerla. La terminación. El mecanismo es diferente en procariotas y eucariotas. En la bacteria, la polimerasa se va a detener en la región de terminación. ¿Por qué? Porque hay unos termination sequence que le dicen a ella, mira, hasta aquí llegó. El RNA puede traducirse inmediatamente, es decir, muchachos, mientras vamos sintetizando el mismo mensajero, los ribosomas pueden llegar y hacer la síntesis del polipéptido. En los eucariotas es diferente, ¿bien? ¿Por qué? Porque hay unas secuencias intrínsecas en el RNA, en el DNA, perdón, que lo van a ayudar a terminar. Y es importante, el transcripto de mRNA en eucariotas puede nacer inmaduro, es decir, hay que madurarlo, hay que procesarlo para que sea un mRNA funcional. ¿Cómo modificamos ese transcripto? Pues ese premensajero va a ser procesado por enzimas que se le llaman RNA processing, procesan ese RNA. Tanto el extremo 5' como el 3' va a ser alterado. El 5' recibe el cap de 5' y el 3 un rabo de polía. Esas modificaciones van a ayudar a estabilizar ese mensajero. Recuerden, esa es la secuencia que nos va a dar los polipéptidos. Si el mensajero se daña, eventualmente dañamos la proteína. ¿Y quiénes llevan a cabo la función biológica dentro de una célula principalmente? Exacto, las proteínas. Bien, aquí tenemos las diferentes regiones, la secuencia que nos da proteína, la secuencia para poliadenilarlo, la secuencia donde vamos a poner el cap de 5' y la región que no se transcribe, pero que nos da señal para poliadenilar. El empalme, muchachos, del RNA o el RNA splicing es un mecanismo que nos va a permitir remover los intrones. ¿Y qué son los intrones? Pues estudiantes, el DNA eucariota contiene unas regiones que llamamos intrones que no codifican para proteína. Una vez el mensajero inmaduro es procesado, va a contener esos intrones.
porque la polimerasa no sabe que esa secuencia no codifica para nada. ¿Qué hace luego la célula? Hay un mecanismo de empalme que va a remover esos intrones y los va a pegar formando lo que se llama el segmento que codifica, es decir, un mRNA maduro y listo para entrar al ribosoma. Este empalme sucede de diferentes formas. Bien, uno de estos mecanismos es el que vemos aquí, donde se forma un empalmosoma. Y ese empalmosoma lo que hace es servir de superficie para que ese intrón que no codifica para nada sea removido sin que se alteren las secuencias de los exones. Si se fijan en la figura, vemos cómo el empalmosoma sirve de superficie, cortamos toda esa región del intrón y volvemos a ligar el exón 1 con el exón 2. Eso ya sería un mensajero maduro. Riboenzimas. El RNA en los ribosomas es catalítico, es decir, hay bases que ayudan al corte. No hay una enzima de origen proteico, sino que el propio RNA es una enzima. Por eso se dice que el RNA es una molécula mucho más versátil que el DNA. ¿Qué importancia tienen los intrones? Algunos contienen secuencias que pueden regular la expresión genética. ¿Recuerdan el área del poli-A? Se encontraba en un intrón, una región que no codificaba. Algunos genes pueden codificar más de un tipo de polipéptido. Eso depende de cuáles exones sean expresados en el mensajero. Eso se llama empalme alterno, que fue el ejemplo que vimos anteriormente. Y esto explica por qué un organismo tiene más proteínas que genes. Por ejemplo, la Drosophila melanogaster o mosca frutera contiene 14.000 genes, pero su proteoma, es decir, todas las proteínas totales, son cerca de 18.000 o un poquito más. Bien, veamos el siguiente ejemplo. Tenemos el exón 1, el exón 2 y el exón 3, separado por los intrones que están en azules. Se transcribe, se procesa el RNA y se traduce. Cuando se traduce, ¿qué vemos? El exón 1, el 2 y el 3. ¿Qué sucedió con los intrones? Fueron removidos, así que los intrones no codifican. La traducción. La traducción permite el paso de información del mRNA a las proteínas. El RNA de transferencia interviene en el proceso de traducción. Esos tRNA van a transferir los aminoácidos a la cadena creciente del polipéptido en la superficie del ribosoma. Es un proceso complejo en términos bioquímicos y mecánicos. Es decir, el mensajero va a ser reconocido por el ribosoma y el ribosoma lo escanea. Y recordando lo que habíamos aprendido, cada 3 nucleótidos, es decir, cada un codón, el ribosoma entonces pone el aminoácido correspondiente. ¿Quiénes llevan los aminoácidos? Los tRNAs de transferencia. Y su nombre lo dice todo. Es un tRNA que contiene un aminoácido cargado y este lo va a llevar al ribosoma para que sea añadido al péptido naciente. Estas moléculas no van a ser todas idénticas, muchachos. Los tRNA son todos diferentes como lo vemos aquí. ¿Por qué? Porque la región del anticodón, esta que está aquí señalada como anticodón, es la región que va a interactuar con el codón en el mensajero. Así que todos los codones codifican para diferentes aminoácidos, pueden codificar para el mismo en tripletes, pero cada tRNA tiene que interactuar con el codón específico. No vemos un tRNA que se pueda pegar si no hay un match de las bases. Bien, ¿cómo cargamos entonces nosotros estos tRNA? Pues la enzima aminoacil tRNA sintetasa es específica para cada aminoácido. Cuando llega al tRNA, esta reconoce que es el tRNA para el aminoácido para el cual ella está preparada para transferirlo y un proceso energético porque consume ATP, nosotros cargamos ese tRNA. Los ribosomas, ya los mencionamos que son sumamente importantes. Estos van a facilitar el acoplamiento específico de los anticodones del tRNA con los codones en el mensajero durante la síntesis de una proteína. Las dos subunidades ribosomales, es decir, la grande y la pequeña, están compuestas por RNA ribosomal y varias proteínas accesorias.
Y aquí vemos entonces lo que es el ribosoma. Tiene un sitio de entrada a donde llega el tRNA, tiene un sitio P, que es donde va a ocurrir la transferencia mediante el enlace peptídico de los aminoácidos que van llegando, tiene un túnel para que según van haciendo el polipéptido salga por este, y un sitio de salida, pero es un sitio de salida para el tRNA. Si lo miramos aquí, vemos el proceso. Este es el túnel por el cual va saliendo la cadena naciente. Este es el sitio de entrada. Entra el aminoácido, ese aminoácido va a ser transferido a la cadena naciente y una vez el tRNA pierde su aminoácido, este sale por el sitio de salida. Bien, ¿cómo se construye un péptido? Este tiene 3 etapas de traducción: la iniciación, la elongación y la terminación. Estas etapas requieren de factores para culminar el proceso. En el proceso de iniciación, la subunidad pequeña se une al mensajero y un tRNA iniciador. Bien, usualmente ese tRNA codifica para AUG, es decir, ese es el codón de iniciación y va a cargar el aminoácido metionina. Este proceso es cíclico, es un proceso que depende de energía para comenzar. Es decir, cada vez que llega un nuevo aminoácido, ese aminoácido va a ser pegado a la cadena naciente y el tRNA que dio ese aminoácido, entonces ahora carga la cadena y el aminoácido que ocupaba el lugar en el sitio P, ahora pierde la cadena naciente. Este sale por el sitio de salida y el que estaba en el sitio A ahora pasa a ocupar el sitio P. ¿Cómo terminamos? Pues bien, recordamos la tabla de los codones. Habían varios codones que codificaban para la terminación. Esos codones no pegan ningún tRNA, sino que pegan, una molécula que se llama release factor. Cuando esa molécula ocupa la superficie del ribosoma, el ribosoma entiende que se terminó la traducción. Así que se rompe ese vínculo que hay entre el mensajero y el ribosoma, liberando el polipéptido, y ese polipéptido entonces va a las modificaciones post-transduccionales. Los mecanismos de modificación post-transduccionales nos dice que todo polipéptido, su síntesis comienza y termina en ribosomas libres en el citosol. Hay una excepción. ¿Por qué? Tenemos que recordar que hay síntesis de polipéptidos que van a ser secretados, es decir, que van a salir fuera de la célula o forman parte del sistema de endomembrana y estos comienzan en el ribosoma y van al retículo endoplásmico. De hecho, por eso se llama retículo endoplásmico rugoso, porque sus arrugas se las van a dar los ribosomas que se atachan para completar la síntesis de esas proteínas. Si vemos el siguiente diagrama, un ribosoma libre atrapa el mensajero, comienza la síntesis, pero esa proteína tiene una secuencia señal que va a ser detectada por un receptor que está libre en el citosol y la va a anclar porque esa proteína la lleva a la superficie del retículo endoplásmico. Una vez ahí, la proteína entonces comienza a sintetizarse hacia el interior del retículo y ahí dentro del retículo va a ser procesada y transportada por el sistema de endomembranas, es decir, del retículo al Golgi, y del Golgi puede ir a en una vesícula hasta fundirse con la membrana y ser secretada. Bien, en general, muchachos, vimos transcripción, traducción y el proceso como tal de la secreción. Si miramos esta figura, vemos, ¿verdad?, cómo se resume el proceso, que vamos de DNA a RNA. Ese RNA se madura, ese RNA sale del núcleo, va a ser escaneado y detectado por un ribosoma que va a encontrar el punto de iniciación y un ribosoma que permite la entrada de los tRNAs cargados con el aminoácido correcto para que tengamos esa proteína. Bien, muchachos, este es la final de la presentación. Recuerden que durante esta semana tenemos examen. El examen incluye el material hasta el ejercicio de respiración celular. Será el viernes, pendientes a los anuncios. Buen día.